Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a continuar en nuestra serie del Salmo de los Salmos. Hoy vamos a estar en el Salmo probablemente más conocido por todos, pero a la vez no tan bien entendido. Vamos a estar en el Salmo 23. Lo voy a leer y voy a orar para que el Señor nos muestre estas profundas verdades que parecen sencillas, pero Dios quiere revelarlas a nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Amén. ¿Sí? ¿Qué les parece si una vez más me hacen el favor de ponerse de pie para lectura de este salmo? Solo son 6 versículos y queremos hacerlo con esa reverencia. Salmo 23, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, porque tú te presentas en una forma sencilla, en un lenguaje agrícola, como el pastor de tu pueblo, como el siervo de tu pueblo. Te presentas como alguien que ha venido, el Rey del universo, a cuidarnos, a pastorearnos, a conducirnos, a alentarnos. Te pido que este mensaje sea de aliento para las ovejas de tu prado, que son tus ovejas. Que sea de aliento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. El día de hoy veremos el salmo que probablemente es el más conocido de todos los salmos, aún citado por personas no creyentes, porque el salmo es hermoso y está en cuadros, algunos cuadros en algunos hogares, pero realmente al ser tan común probablemente podamos perdernos algunas de las bendiciones que realmente quiere decir este salmo, hermanos. Al tenerlo tanto en la mente, podemos pensar lo que he dicho en algunos otros salmos, que aplica a todos, a creyentes, no creyentes, o podemos familiarizarnos con las riquezas de la Biblia y seguramente dirás, pues se trata del buen pastor. Pero realmente, ¿por qué el Señor permitió la inspiración de un salmo como este? ¿Cuál era el propósito para que fuera cantado por Israel y, como les he dicho, para que hoy sea el devocional santo de la iglesia? ¿Cuál es el propósito que debe de generar en ti al cantar este salmo? Algunos dicen que no saben cómo situarlo los eruditos, y como un salmo de lamento, porque parece que no hay lamento, un salmo de adoración, un salmo para ser cantado en el ascenso gradual, porque va hablando de David cuando va caminando por valles de sombras, y luego de un siervo que le adereza mesa. El salmo, además, no solo es el salmo del buen pastor. Hay 2 figuras dominantes en el salmo. La primera de ellas es un buen pastor, pastor de ovejas. Y la segunda es de un siervo, que dice que está en el desierto y le prepara una mesa, lo sirve, lo unge. Y por eso he titulado el mensaje El buen pastor y el siervo fiel de su pueblo. Él es pastor de su pueblo y es el siervo fiel de su pueblo. Ahora, déjame te platico una historia. Acabo de estar en la conferencia Por Su Causa 2024. Es una conferencia que desarrollan los ministerios de Integridad y Sabiduría a través del ministerio del pastor Miguel Núñez. Y por primera vez se hizo aquí en México, cerca de 7,000 personas en Monterrey. Creo que fue crucial para México, pero la carga de Por Su Causa es una conferencia para pastores, para poder equipar pastores. Hermanos, hay una crisis en el pastorado.
Los pastores necesitamos estar recordando que es un pastor. Hay escándalos, pastores que caen en pecado, que arruinan su ministerio. Y esto es lo que quiero apuntar a ti. Los más afectados, además de él, su familia, son dos. El nombre del Señor es vituperado por causa de estos siervos, o no tan buenos siervos. Y las ovejas son dispersadas. Esta es la historia que te quiero platicar. Hace poco fui a Ecuador y un hombre se me acercó, un hombre que estaba tomando el taller de predicación, y me contó que él no nació en una iglesia, sino que creció en el mundo, y cuando era joven, grande, un hombre le llevó el evangelio. Este hombre lo discipuló, lo casó, me dice, un hombre muy inteligente, muy buen predicador, se interesaba por mí, por mi familia. Y yo no tenía muchos conceptos de la Biblia, pero podía decir que yo admiraba a este hombre. Comencé a servir en esa iglesia, yo era el líder de jóvenes. Un día, dice, llegó a la iglesia y todo el mundo estaba tirado en las sillas, ahí como hincados algunos, otros como llorando. Y él preguntó, ¿qué pasó? Era una reunión de miércoles, ¿qué pasó? Y dice, el pastor cayó. Él dice, yo era nuevo relativamente en la fe. ¿Cayó qué? ¿Se cayó? ¿Se golpeó? No, cayó en pecado. Cayó en pecado. Había sostenido una relación ilícita con una menor de edad. Y predicaba bien. Y servía bien. Pero lo que más me impresionó, y por eso estoy citando este ejemplo, es lo que él me dijo que causó en él. Me sentí como una oveja sin pastor. Me sentí que aquel hombre que era mi guía, mi mentor, mi líder, me había decepcionado. Me sentí solo. Y eso me hizo, esa prueba que viví, que no es única, que hay muchos miembros de iglesias que han vivido esto. Dice, herido el pastor y dispersa las ovejas. Dice, eso me hizo buscar al verdadero pastor. Y para mí este salmo es una realidad, porque yo lo he conocido a él como pastor, y no estoy diciendo que no hay pastores genuinos, de hecho lo veremos una parte en el mensaje, pero este salmo nos alienta a que tú veas a Dios, si eres oveja del Señor, no solo como el Dios de Israel, sino que la figura es bien fuerte, es un pastor y es el siervo de su pueblo. Entonces, veremos 3 puntos de el salmo. El primero de ellos es: el Señor es el pastor que alimenta a su pueblo. El Señor es el pastor que alimenta a su pueblo. Lo segundo es: el Señor es el pastor que dirige y cuida a su pueblo. Y tercero es: el Señor es el siervo que atiende o bendice a su pueblo. Veamos lo primero: el Señor es el pastor que alimenta a su pueblo. Versículo 1 y 2a. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Vamos prácticamente desglosando esto. En el entendimiento bíblico judío del Antiguo Testamento, Dios, Jehová, como dice tu Reina Valera, Jehová es mi pastor. Jehová era considerado el pastor de Israel. Dice el Salmo 28:9: salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. Esto, al leer los lectores, los que iban a cantar este salmo, decían: Dios es el pastor de Israel, Jehová es el pastor de Israel. Salmo 81 es un salmo cuando están en el cautiverio babilónico, que lo veremos en nuestra serie, y ellos hacen una oración en donde claman que los vuelva. Mira cómo le dicen en el Salmo 80, oído, presta oído. No dice, oh Dios de Israel, ¿cómo le dice? Oh pastor de Israel. Y mira la función del pastor. Tú que guías a José, José es Israel también, la tribu de José, Benjamín, como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Pero, ¿qué notaste diferente en el versículo 1 del Salmo 23? El Señor es el pastor de Israel, pero ¿cómo dice David? El Señor es mi pastor. Hay un artículo ahí en donde nos muestra que hay una comunión. Y David nos podía hablar del pastoreo de primera mano. La Escritura lo describe en 1 de Samuel como un pastor de ovejas.
Mira, hay dos figuras, ¿no? El pastor y la oveja. Un pastor de ovejas vive para cuidar, alimentar, pastorear. La palabra pastor viene de pastos, llevarla a pastar. Y por otro lado vemos a las ovejas. Las ovejas, por otra parte, son animales muy sensibles, muy torpes. Tienen patas frágiles y son animalitos muy atractivos, no físicamente, sino atractivos a los lobos, a los osos, a cualquier serpiente. Son apetecibles, más que atractivos, son apetecibles, son cortos de vista. Entonces, David, qué hermoso, ¿verdad? Tener un salmista que nos dé un contexto. Yo le venía diciendo a mi esposa ayer, quiero ver un video en YouTube de las ovejas, para aprender más de este salmo. Déjate, doy mi experiencia con las ovejas, la única experiencia que yo tengo con las ovejas. Cuando yo era niño, 14 años, joven, mi pastor hizo un campamento de jóvenes. ¿Ya les he platicado esta historia o no sé? Y en ese campamento nos hicieron una representación de la Pascua y mi pastor compró una oveja, un cordero. Y lo puso en el altar. Se disfrazaron ahí unos hermanos, hicieron drama de sacerdotes y llevó como tintas y se lo pusieron en el cuellito a las señoritas del campamento. No lo mate, pastor, se lo suplicamos. Y entonces la ovejita puso la cabeza en la piedra. No, ya me regañaron porque dije rebuznó, pero no rebuznan, sino que no baló. Como oveja al matadero, ya salió la sangre, que era una tinta. Todo el mundo llorando. Finalmente, el pastor tenía 2 hijas, como yo tengo 2 niñas. Y papá, por favor, qué bueno que no la mataste en el drama. Llevémonos la ovejita a la casa. Se llevaron la ovejita a la casa. No vivían en un campo, no vivían en un rancho, vivían en la ciudad. Las hijas bautizaron a la ovejita como Palmerita. Y ahí aparezco yo en la historia. A mí me mandaban en las vacaciones a servir a la casa pastoral, en lo que fuera. En aquel tiempo, jóvenes, millennials, ustedes no saben lo que es esto, pero existían unos artefactos para grabar las predicaciones llamados cassettes. Y los predicadores grababan sus sermones en cassettes. Entonces yo en las vacaciones me mandaban, ve a trabajar a la casa del pastor y ahí a cuidar lo que puedas, y yo grababa los cassettes. Lado A, predicación del Salmo 23, eso pues me ponían a hacer. Y nueva chamba que tenía, cuidar a la tal Palmerita. Cuidando a la tal Palmerita, en una colonia, hermanos, en la ciudad, buscaba con mi mejor amigo, la sacábamos con un lacito a ver qué comía, pastos delicados. Hasta la fecha, mi amigo intuye, porque un día amaneció muerta la Palmerita. Yo no acepto culpa de eso. Porque las ovejitas no pueden comer cualquier cosa, pero yo aprendí varias cosas. Tienen unas patitas así de frágiles, delgaditas, se ven gorditas por la lana. Se les pegan, hermano, yo no lo puedo decir en el primer servicio, alguien que me ilustre porque yo soy de otro país. Nosotros les decimos mozotes a unas como bolitas que aparecen en el pasto, en el zacate, que tienen como unas espinitas que se pegan en la ropa. Guisapoles. Se les pegan los guisapoles. Si ha llovido, algunas son blanquitas, están todas cafés, todas oscuras. Ven bien corto, como 50 centímetros es su vista. Se asustan por cualquier cosa. Si comen un pasto que no es, se mueren. Ahora, esa es mi única experiencia que yo tengo con las ovejas. Yo luego con las ovejas de esta iglesia. Pero David, que conocía, dice, mira, te quiero hablar de la relación de una oveja y de un pastor. Un verdadero pastor vive y llega a amar. Dice Apocalipsis que en la gloria, en el cielo, sus corderos nos cargará como corderitos tiernos. Es una relación. Cuando dice el Señor es mi pastor, no hemos avanzado ni de esa frase. David está diciendo, yo tengo una relación de alguien que cuida de mí. Porque soy débil, porque soy torpe, porque soy frágil. Pero luego avanza y comienza a describirnos cómo es el pastoreo. Y la primera gran declaración es, nada me faltará. Y en las versiones en hebreo, la palabra no tiene artículo, nada falta. Nada me falta. O sea, no hay necesidad para mí. Ahora, quiero llamar tu atención a esto. El Señor es el proveedor de su pueblo.
Si tú eres oveja del Señor, Él te da todo lo que necesitas. La primera forma de pastorear es que Él provee todo lo que necesitas, pero aquí hay una gran confusión que tenemos los hombres. Nosotros pensamos que sabemos lo que necesitamos. Y cuando tú piensas que necesitas algo que muchas veces lo quieres, no lo necesitas, sino que lo quieres y no te lo da Dios, comenzamos a caer en inconformidad, en falta de gratitud y en queja y en incertidumbre. Dice, ¿por qué no tengo esto? La soltera dice, Señor, son 30 años ya, no ha llegado la ayuda idónea. ¿Por qué? Bueno, no la ayuda idónea, sino la cabeza de ese hogar. Para un hombre es la ayuda idónea, para la mujer es la cabeza de su hogar. No ha llegado mi pareja. De hecho, uno de los salmos lo titularé Quejas Santas. Porque vemos varios salmos en donde se queja. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Muchas veces nos quejamos de lo que nos falta. Yo creo que este es el problema. ¿No te has dado cuenta que hasta aquí Dios te ha dado todo lo que realmente necesitas? Si tú eres oveja de Dios, no te falta nada, hermanos. Tú, a lo mejor nadie nos gusta entrar en pruebas, pero ¿qué tal te has puesto a razonar y a pensar que probablemente el Señor dice, Él necesita esa prueba? Roberto, puedo decir, Señor, quítame esta prueba tan grande que tengo. Y Él está diciendo, es que yo estoy viendo lo que necesitas más. Y tú necesitas esa prueba para crecer a mi carácter. Benditas pruebas, tribulaciones, que aunque queremos que nos la quite, Él nos la está dando todo lo que necesitamos. Ayer, esta semana les pusieron las vacunas a mis hijos y a varios niños en la escuela. Vacunas para antiinfluenza y así. Yo le estaba explicando a una de mis niñas chiquitas que qué tal si la enfermera hubiera dicho, a todos les traemos nieve. ¿Qué hubieran dicho? Qué buena maestra, qué buena enfermera. Pero la enfermera les trajo algo que necesitan. ¿Te has fijado que los hombres muchas veces estamos, todo me falta? Pero porque estás pensando en lo que te falta y no te das cuenta en lo que Dios ha suplido para tu vida. Y principalmente el Salmo nos va cambiando, no solo de la ilustración de las ovejitas y del pastor, sino que nos va cambiando a una ilustración espiritual. Lo que dice la mayoría de comentaristas es que Dios es el proveedor de tus necesidades genuinas espirituales. Dale gracias a Dios que no estás solo, iglesia, que tienes un pastor que no solo conoce tu necesidad, sino que la suple en el momento debido. Pero también podemos decir, hermanos, que a sus hijos Él les suple sus necesidades materiales. Mateo 6, 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y mira esta frase, y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas que el Padre Celestial, mira esta frase, subráyala, sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Mira cuando un hombre y una mujer es oveja del Señor y busca primeramente a su Señor, su justicia, su reino, él puede estar seguro de esto, nada te faltará. Tanto en lo espiritual como en lo material. Y tú puedes decir, pero yo veo que me falta mucho. Si te falta mucho según tú. Pero si eres oveja de Dios, puedes darte cuenta que no te falta nada de lo que Él ha predeterminado que no te falte. Él es bueno y compasivo. Hablando de lo material, hermano, por más que te afanes de eso. ¿Qué tal si el Señor te tiene en esa escasez para enseñarte una lección que no la vas a aprender de otra forma?
para enseñarte que Él es tu proveedor. Si tú tienes un salario muy estable, un puesto de trabajo muy estable, muy bien remunerado, es difícil aprender estas lecciones porque aunque diga yo confío en Dios y todo y Él me ha dado este trabajo, te darás cuenta que a veces piensas que tu seguridad proviene de esa estabilidad. Pero aquel que no sabe de dónde llegará el próximo alimento, ¿tú crees que no está orando el Salmo 23 de otra forma? Aquel que no sabe, cuando lo desahucian los médicos, le dicen, ya no tienes esperanza, aunque compres medicinas o que te demos quimioterapias. ¿Cómo crees que ora esa persona el Salmo 23? Nada me falta. Y quiero hacer una aplicación recordando el Salmo 16. Decimos que el verdadero creyente de Dios tiene al Señor como su máximo bien. Y he visto que los hombres piadosos han llegado a decir estas frases, aunque les falten muchas carencias en esta vida. Es decir, si te tengo a ti, Señor, tengo todo. Que te falte, decía Martín Lutero, que me falte la mujer y los hijos, o que me metan preso por esta causa que estoy defendiendo. Pero que no me faltes tú, mi castillo fuerte. ¿Ha llegado a hacer eso el Señor? Tú puedes decir, nada me falta porque lo tengo a Él. Es decir, este salmo nos anima a que confíes que Él es tu provisión. Pero luego avanza y dices, es el pastor que alimenta su rebaño. La función principal de un pastor es alimentar a la oveja. En lugares de delicados pastos me pastorea. La palabra pastorea me lleva a pastar, me lleva a comer. En lugares de verdes pastos, dice la Nueva Biblia de las Américas. El Señor sirve a su pueblo dándole de comer y lo hace de dos formas, que es la misma. Nomás de que una lo hace en el plano individual. Todo creyente, toda oveja del Señor no es alimentada por psicología, no es alimentada por tener amistades cristianas. Dice, me voy a juntar con los amigos de mi grupo de comunión para alimentarme. La forma que Dios alimenta al creyente, ¿cuáles son los verdes pastos? Es la palabra de Dios. Quiero que no pierdas esto de vista. Esto es una analogía y David la va a ir llevando a lo espiritual. Es decir, está usando ilustraciones para que entendamos una verdad espiritual. Qué hermosos los salmos, ¿verdad? Están sencillos, es como las parábolas de Jesús, para que aprendamos grandes verdades espirituales. Los verdes pastos, para este tiempo ya tenían la Torá, ya había dicho, en la ley del Señor está su delicia. El hombre de Dios y la mujer de Dios crece para salvación por el alimento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación, si es que en verdad han probado la bondad del Señor. ¿Cómo vas a crecer? Por medio de la palabra. Hermanos, pero vivimos en tiempos en donde yo creo que hay una anorexia espiritual. Hace poco visité el doctor y me explicaba que con los niños hay dos tipos de anorexias, también con los adultos. Me dijo, hay una anorexia que se llama anorexia selectiva. ¿Saben ustedes cuál es la anorexia selectiva? Este es el niño o el adulto que sí tiene hambre, pero que solo come las cosas que le gustan. No sé si se han fijado. Y las cosas que le gustan usualmente, ¿qué son? Los taquis, saludables taquis. Las cosas muy dulces. De hecho, el azúcar tiene una capacidad de generarte la anorexia selectiva. El carbohidrato es tan adictivo y el azúcar es tan adictiva como el crack. Se han hecho estudios, como la droga del crack. Te genera una dependencia y cuando tú comes más esas cosas, esas mugres,
Hermanos, yo también me como mi dona de vez en cuando. No es pecado comer azúcar. No estamos enseñando eso. Oye la ilustración. Pues no come esas mugres, se vuelve adicto a eso, y esos niños o adultos con anorexia selectiva no tienen hambre para el brócoli, para los chícharos, para el pollo. Eso es lo que pasa. Pero sí tienen hambre para lo demás. Y hay una anorexia que definitivamente no tiene apetito la persona. Ahora, Pedro nos acaba de decir, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra. Yo quiero preguntar, ¿tú tendrás alguna anorexia? Y puse el ejemplo del azúcar, porque los estudiosos de este tiempo, los pastores que estudian, dicen que así como el azúcar nos causa un hambre por cosas que no son sanas, este mundo nos ha generado un hambre por cosas que no son la palabra. Y entonces mucho creyente, su satisfacción está en sus amistades, en las redes sociales, en las fiestas, en cosas, y no se están alimentando y no saben que están corriendo a peligrosos pastos. Pero quiero que veas el verbo pasivo. Si tú eres un anoréxico, y te voy a decir esta palabra fuerte, si tú has pecado de dejar de amar la palabra de Dios, porque no es otra cosa, hermano, no nos hagamos. La ley del Señor a veces no es nuestra delicia. A veces hay pastores que no la leen, sino que la leen para preparar un mensaje. A veces hay cristianos que la llevan, ya ni la traen, la tienen en el teléfono, pero no lo vuelven a abrir el teléfono hasta el otro domingo. El peligro es que tú te puedes morir comiendo otras cosas que no son. Falsas doctrinas, mundo, materialismo, lo que sea. Pero mira la gracia de Dios en el verbo pasivo. ¿Quién es el que lo lleva a pastos verdes? Conociendo la torpeza, la anorexia de la ovejita, el buen pastor te dice, te quiero alimentar. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Cuando tú vengas a Dios, dile, aliméntame, oh Dios, háblame, oh Dios. Lee tu Biblia, no buscando erudición, no buscando solo memorizarla ¿sabe por qué? Solo para enseñarle a otros. Eso es un error bien común en los que discipulan, en los que evangelizan. Voy a buscar un versículo para predicar a otros. No, búscala para comer. ¿Cuál fue el último libro de la Biblia que tú dijiste, voy a comer la palabra de Dios? El Espíritu Santo es el más interesado. Escucha esto. Dios es el más interesado en que tú comas. ¿Quién crees que es el más interesado en que mis hijos coman? ¿Ellos o yo? Que coman bien. Yo. ¿Quién crees que es el más interesado que la oveja coma pastos verdes? El pastor. Pero hay otro medio que usa. Este es el plano individual. El otro medio que usa es la iglesia y pastores terrenales. Dice Hechos 20, 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La misma palabra pastorear es la misma que dice, me pastoreas en verdes pastos. Hermanos, yo tengo una pregunta en mi torpeza y digo, Señor, tú eres el pastor perfecto. Tú podrías pastorear a cada creyente tú solo. Pero al Señor, en su soberanía, se le ocurrió poner creyentes, diferentes ovejas, en un solo rebaño que se llaman las iglesias locales, y de entre esas ovejas, dice que el Espíritu Santo dice, esta otra oveja, que yo soy su pastor, Él los va a pastorear a ustedes. O sea que yo tengo claro, hermanos, cuál es mi función. Y quiero decirles de que el día que me gradué del colegio de pastores, recuerdo perfectamente a CJ, que nos pasó a los alumnos ahí predicando y nos predicó este pasaje de Hechos 20, 25 y nos dijo, su función es pastorear. ¿Qué significa esto? Alimenten a la iglesia. Hermanos, lamentablemente hay una crisis en el pastorado que muchos pastores no están alimentando a la iglesia, están trayendo mensajes positivos, están trayendo cualquier cosa. Hermanos, alimentar a la iglesia
cuesta carácter, cuídate de ti mismo. Un hombre santo de Dios debe estarse alimentando de la palabra de Dios para poder alimentar a otros con la palabra de Dios. El rol principal del pastor es alimentarlos con la palabra de Dios y la otra parte es cuidarlos. A la luz de este pasaje, hermanos, yo me he examinado. Y les puedo decir, hermanos, que creo que para mí es un valor, no perfecto, el hecho de poder servirlos cada domingo o cada instrucción que tengo con ustedes, alimentándolos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No tengo interés en agregarle, no quiero darles mensajes positivos porque ni tengo. Hay pastores que ahorita te presionan y dicen, para que tu iglesia sea exitosa, haz esto, mete este curso de liderazgo, mete luces, mete humo, hay pastores que tienen asesor de imagen. A mí me han dicho, tú deberías, como ustedes saben, o como se nota, yo no tengo asesor de imagen. Yo le calculo. Disculpe, si te distraigo por mi mala combinación. Pero no me interesa eso. Porque yo un día voy a dar cuenta si te alimenté con la palabra de Dios. Y mi otra función es cuidarlos. Y realmente estaba pensando que me estaba razonando, Señor, si es necesario que lo diga en público, yo te quiero pedir genuinamente, porque le pido al Señor, un perdón público, si tú no te has sentido cuidado por mí. Quiero decirte que es un valor igual de importante que pastorearte con la palabra, cuidarte. Algunos de ustedes se han visto tentados de decir, no, pues yo le llamé a Roberto y él dice que está preparando un mensaje. Entiende que es igual de importante que yo prepare un mensaje. Y quiero decir, no estoy diciendo, pues no te puedo ir a visitar. Es igual de importante que yo te cuide. Ahora, lastimosamente la iglesia, y hay muchos de ustedes que han salido de iglesias donde han sido abusados por pastores que no están cumpliendo su función. Yo nuevamente te pido un perdón si tú te has sentido que yo no te he cuidado. Estoy trabajando al Señor, gracias por mi ayuda idónea, que ella me dice directamente, ya le llamaste a esta hermana o a este hermano. Yo, gracias Gaby, porque esa es mi función. Un pastor debe de hueler a ovejas. Yo no soy un maestro. Los maestros enseñan, dan la cátedra. Tal vez un buen maestro se interesa en la forjación del carácter del alumno, del discípulo. Pero la Biblia me llama a ser pastor. Cuidar, llorar con las ovejas. Pero también hay pastores malos, hermanos. Y yo no estoy echándome porras ni quiero que venga gente de otras iglesias aquí, pero yo invito que si alguien está siendo abusado o mal cuidado por un pastorado, debe de orar al Señor por un pastoreo sano. Dice 1 Pedro 5:1, por tanto los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, testigos de los padecimientos de Cristo y también de la gloria que es revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y Ezequiel 34 dice que habían pastores de Israel que darían cuentas al Señor porque habían pastoreado mal a su pueblo. Entonces vino mi palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y de los pastores, así dice el Señor Dios, ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Dice el profeta, comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Hermanos, ora por mí, porque yo le voy a dar cuentas al Señor por cada uno de ustedes. Me súper preocupo. Y digo, Señor, tú podías fácilmente manejar el rebaño. Pero Él designó hombres imperfectos, a lo mejor a veces para formarte a ti y a nosotros también, para formarnos. Ora por pastores santos en esta iglesia, por más pastores santos, que te pastoreen con la palabra de Dios, que te cuiden, que se interesen por ti. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El pastor no solo alimenta. Dijimos, usa el alimento individual, usa la iglesia. Busca sana doctrina, pastos verdes.
Pero el Señor, punto 2, es el pastor que dirige y cuida a su pueblo. Después del 2a, el 2b comienza a hablar todo dirección. Junto a aguas de reposo me conduce. Versículo 3. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden alientos. La segunda imagen que nos muestra el pastoreo es guía. Llevar a aguas de reposo habla que las ovejas, como decíamos, están sucias. Tienen huizapol, o como me dijeron, tienen lodo, tienen heridas. Y dice nuevamente en pasivo, Él las lleva a aguas de reposo. Él las carga, la connotación, Él las carga y las lleva a un lugar placentero. Y la mayoría de comentaristas hablan que en su bondad, Dios es quien limpia, sana y cuida a sus ovejas. ¿Cómo lo sabemos? Aquí es donde empieza David a aplicar y hace un cambio. Deja de hablar de las ovejas, dice, junto a aguas de reposo me conduce. ¿Para qué? Para limpiarla. Pero ya no dice a las ovejas, a mí me conduce a aguas de reposo. Y mira la siguiente frase, Él restaura mi alma. Ok, David, estás hablando del alma. Ya deja la ilustración a un lado, quiero hablarte a tu alma, amigo, hermano. Tú y yo nos ensuciamos, tú y yo nos lastimamos como ovejas, usando la ilustración, pero como creyentes. Tomamos hoy la Santa Cena y dijimos, aún como creyentes tenemos que ser sinceros y reconocer que venimos sucios. ¿Quién de ustedes lee el Salmo 24, el que sigue? ¿Quién estará delante del santo templo del Señor? El limpio de manos y el puro de corazón. Hermanos, el que te habla no es el limpio de manos. Yo necesito la limpieza de las aguas y lo que sucede con esa limpieza es que da paz, porque son aguas de reposo. Dice el Salmo 32, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Es feliz. La sensación más hermosa que puede sentir un pecador, hermanos, yo les digo por experiencia, no porque lo he leído en ningún libro, es que Dios diga, perdonado. ¿Cómo te sentiste el día que te perdonó? ¿Cómo te sientes cuando tú le has fallado a tu cónyuge? Y él te dice, yo no te voy a perdonar lo que me hiciste. O ella te dice, yo no te voy a perdonar lo que me hiciste. Entras en una angustia, ¿no? Imagínate porque la amas, porque es tu cónyuge, o porque tú lo amas, porque es tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. ¿Qué tal si el Señor dijera, yo no te voy a limpiar? Pero nuevamente, el más interesado en limpiarte es Él, porque luego dice, restaurarás mi alma. La palabra hebrea para restauración es polel. Polel significa volver al lugar, restablecer, regresar o arrepentir. Y está en una forma pasiva, es decir, Él me da el arrepentimiento, Él me hace volver a Él me restaura. Además, tiene otra connotación de reparar o reconstruir. Entonces, ¿qué quiere decir el salmista? Esas ovejas que están sucias, que están heridas, necesitan creer que su Salvador está tan interesado en la restauración, limpieza y renovación de su alma y de su vida. Hermanos, si no fuera por la sangre del Cordero, nosotros no pudiéramos estar delante de Él. Escucha esto, en el cielo, en la gloria, dice que los ovejas, va a apartar a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Y las ovejas son la iglesia, son la novia. Dice que la novia va a estar vestida de lino fino y resplandeciente. Y Juan se encarga de decirnos qué significa. Estas son las obras justas de los creyentes, que lavaron sus ropas. Está raro porque la sangre es roja, pero que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero.
Está hablando que el cristiano tiene una vestidura limpia, fue lavado, fue llevado en las aguas de reposo y su alma fue restaurada, hermano, en el Señor. Ya no hay traumas. Tú no eres lo que eras. Aquí hay personas que yo no puedo perdonar lo que me hicieron de niño, que mi padre me hizo esto, que tuve la peor infancia del mundo. Bueno, ha venido a Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Tu vida puede ser restaurada. Perdonado, quitados tus traumas, quitadas tus heridas. Escucha, tú estás muy dañado aquí. No puedes perdonar lo que te hicieron. Tú a lo mejor te casaste, fue tu primer novio, le diste toda tu vida para que a los 2 años te dejara abandonada y tú te ves como la mujer reprochada. El Señor te dice, tú ya no eres. Él restaura tu alma y no te estoy vendiendo psicología barata. Está hablando de una nueva persona. No es que yo fui abusada de chico, de niño. Hermano, qué dolor. Como cuando vino Raimundo nos dijo, 4 de cada 6 niñas pasan por algo así y 2 de cada 6 niños pasan por algo así. Son estadísticas alarmantes. Pero Dios restaura el alma herida. Bueno, este salmo es para que te vayas adorando a tu Dios. Dios no solo restaura, esto es lo importante, Dios te guía al arrepentimiento. Él dice que Él te guía a esas aguas. Hermanos, si Dios no te guiara al arrepentimiento, si de ti y de mí dependiera la salvación, ya nos hubiéramos perdido, alejado del Señor y no hay esperanza. Una vez le dije al Señor, Señor, si tú me sueltas de tu mano, yo de verdad no tengo esperanza. ¿Y sabes qué fue la oración más necia que he dicho? Porque él se me queda bien, dice, ¿estás menso o qué, Roberto? ¿Cómo te vas a soltar de la mano? Es como esos niños que están en el mar y las olas están bien fuertes y el papá lo agarra, lo carga y por favor no me voy a soltar, que me ahogo. O sea, tú piensas que te vine al mar a ahogar aquí, niño. ¿O qué piensas? No te voy a soltar. Tampoco Dios, el más interesado, porque mira lo que dice, por amor de su nombre. Aquí está el problema, que si tú caes, si tú eres una estadística más de esos cristianos que niegan la fe, que divorció a su esposa y ¿qué me importa? Van a saber quién soy y ya olvido el cristianismo y yo soy un pastor que yo hago lo que quiero. Está bien si no eres oveja. Bueno, está bien. Pero si no eres oveja, no importa. Pero si eres oveja, dice que la reputación tuya no es la que está en juego, sino el nombre del Señor. ¿Por qué te pastorea? Porque te cuida, porque te guía al arrepentimiento, porque te lleva a aguas de reposo, por amor de su santo nombre. Porque Él no quiere, como cuando Moisés estaba en el desierto y le rogó, Señor, te suplico que no nos tires, por favor, allá a que nuestros enemigos nos consuman. Hazlo por amor de tu nombre. Hazlo por misericordia a tu nombre. Restaurar entonces significa que Él te limpia, Él te transforma, Él te sana tus heridas. Si tú estás sucio el día de hoy, confía que su bondad te guía al arrepentimiento. Y no solo eso, te transforma. Porque dice, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Una cosa es la justificación, que se dice del acto legal de Dios en donde declara a un pecador perdonado y ya no se le imputa la culpa que tenía a causa de su pecado. Y otra cosa es la rectitud o justicia practicada que se espera de los creyentes. No hay tal cosa como yo ya me convertí, pero pues vivo como quiero. Hay mucho cristiano que vive para sus pasiones ahorita. Pecados ocultos, horrendos, pecados que nadie puede ver, que son como medio secretos o respetables. Por ejemplo, el odio, ¿quién lo ve? O la envidia, cuando alguien se carcome de envidia, nadie lo ve. La crítica, a veces sí se ve en las expresiones, pero el que tú tengas crítica contra alguien. Y Dios dice, no. Si tú eres oveja, yo me he comprometido a restaurar tu alma y a guiarte por sendas de justicia. Es decir, Efesios 2 dice, fuimos salvos por gracia, no por obras. Pero la gente se queda ahí y no lee el versículo 10.
Y dice después, fuiste salvo para andar en obras justas, buenas, que preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Yo te hago una pregunta. ¿La gente puede decir que tú eres justo? Ah, no, pastor, yo soy justificado. No, eres justo. Te pregunto esto. ¿Has visto el pastoreo de Dios guiándote a sendas de justicia? Qué hermoso, hermano, porque en todo esto es tú pasivo, Él te agarra. Mira, aquí te voy a limpiar, aquí te voy a transformar. Y aquel que no amaba, hoy ama. Efesios 4. Les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Eso es guiándote a sendas de justicia por amor de su nombre. Y luego dice que tiene dos instrumentos para esto: la vara y el cayado. El cayado, mis hermanos, era un instrumento de protección. Con el cayado defendían, hermano, tú no estás solo. Tú no estás solo. Tienes un pastor que tiene un cayado protegiéndote. Dice, mira tus ojos en el versículo 4 que resalta del texto: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿De dónde provenía el aliento? De la presencia de Dios con él. Escucha esto. ¿Qué es el valle de... Esto lo predica mucho en funerales. ¿Qué es el valle de sombra de muerte? En el ámbito de las ovejas podría ser un valle muy peligroso, muy profundo, que aún no daba la luz del sol, o que era oscuro, pero había un peligro de muerte. Pero como estamos hablando del alma, son esos momentos oscuros en tu vida. Los momentos, los valles más trágicos, tristes, en donde tu fe sientes que puede desfallecer. El día de ayer escuché una noticia que me dolió mi corazón y no quiero tomar ventaja, la voy a usar de ilustración porque no he pedido permiso a las personas de usarla. Gaby está en un chat de amigas de ella, de otro lado, otras hermanas cristianas. Y una de estas amigas, madres, acaba de perder a su hijo. Lo perdió de una forma trágica. Hermanos, no puedo dar descripción de cómo perdió a su hijo, ni puedo mencionar los nombres. Si por alguna razón esta familia escucha este mensaje, quiero darte mi mayor condolencia, y el mayor consuelo que te puedo dar es el de la Biblia. De la forma que ella perdió a su hijo es para volverse loca, hermanos. Yo tengo esta pregunta y la puse ahí en tus preguntas. ¿Cómo estarías tú si tu hijo, que es tu tesoro, era un niño deportista, era un niño muy inteligente, muy guapo físicamente, tenía como 13 años, 14 años? El Señor te lo quita. Le quiero decir a esta hermana, no sé si va a escuchar este mensaje, pero te quiero decir a ti que estás en tus valles. La esperanza del cristiano no es que no vas a pasar esos valles. ¿Cómo regresarías tú si vas a un lugar y iban 3, tu esposo, tú y tu hija, tu hijo, y regresan 2? ¿Cómo vas a afrontar el cáncer? Aquí hay hermanos que están en un cáncer en grado terminal. Mira esto: no tendré temor porque tú estás conmigo. Bueno, esto me habla de un pastoreo, quita lo técnico, quita las palabras en hebreo. Esto me habla de un Dios inmanente, se llama en la teología. Trascendentes que está en los cielos, pero inmanentes que es cercano. Y se ha hecho cercano por Jesucristo. Él está contigo y su cayado te defiende. Cuando nadie te puede defender, cuando no hay defensores, Martín Lutero decía, gracias a Dios por su cayado. Imagínate peleando contra todo el imperio romano. Pero también su vara. Su vara servía para contar ovejitas. ¿Y sabes también para qué? Para corregir ovejitas.
Si una ovejita iba cayendo al precipicio, era mejor darle un varazo para que su alma, para que su vida se salvara, aunque le tuviera que quebrar la patita. Muchas veces Dios ha tenido que usar la vara con nosotros. Y te quiero decir esto. No pedí que levanten la mano, pero si tú has sido disciplinado por Dios. Yo lo he sido. Si tú has sido disciplinado por Dios, date por amado. Porque Hebreo dice, al hijo que ama, disciplina. Y hijos que están aquí, si tu papá no te ama, no te va a disciplinar. Si tu papá te ama o tu madre te ama, te va a disciplinar porque es por tu bien. Y dice todavía Hebreos, en el momento cualquier disciplina parece de dolor o de tristeza o de ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me está disciplinando el Señor? Pero al final dará un fruto de santidad. Igual la vara del Señor muchas veces es, ¿para dónde vas, Roberto? ¡Pah! Porque yo también soy oveja, hermanos. No crean que los pastores ya subimos de subpastores, no, aquí no hay subpastores. Oye, hijo mío, la voz del Señor. Y no tengas en poco cuando eres reprendido por Él. Porque el hijo que el Padre ama, disciplina. Siéntete amado cuando Él te ha disciplinado. Eso nos lleva a nuestra conclusión del mensaje y último punto. Versículos 5 y 6 se presenta ya no como el pastor, sino como un siervo fiel. ¿Qué está pasando aquí? Es otra imagen. Tú preparas mesa, versículo 5, delante de mí en presencia de mis enemigos, angustiadores decía en la Reina Valera, de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Detengámonos un momento en esas figuras. Cambia del pastor de Israel al siervo en el desierto, pero lo ilógico son dos figuras ilógicas. Una es que uno busca un lugar para comer tranquilo. Hermanas, mamás de niños chiquitos, yo sé que ustedes ya ni se acuerdan lo que es eso. Cuando uno quiere platicar con alguien, busca un restaurante callado, a ver, donde podamos hablar, a donde podamos convivir un ratito. No niños gritando, no caos, no en un aeropuerto, no en un centro comercial. Están padres por económico los food courts, pero ¿verdad que para una conversación está difícil? Dice, yo te voy a demostrar algo. Quiero servirte una mesa en medio de tus enemigos. ¿Sabes de qué nos habla esto? Dios quiere tener comunión contigo en medio de las pruebas. Él se pone de siervo. Me recuerda la imagen cuando el Señor se ciñó la toalla y te dice, a ver, siéntate en el desierto, con enemigos rodeándote, haz un lado, hay algo que va a hacer callar todas las broncas, todos los enemigos, yo y tú en comunión. Bueno, la comunión es más que ir a tomarse un refresco, un café. Hay personas que van a una mesa y no tienen comunión. Hay parejas que comen o duermen juntos y no tienen comunión. La comunión es lo que más necesitas para afrontar tus pruebas. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que nosotros estamos tan ciegos a nuestro pecado que nosotros, no, yo estoy bien. A mí me han dicho, tú tienes este pecado. ¿Y sabes qué digo yo? No, yo no. Personas que me aman, pastores míos, mi esposa, mis hijos, tú tienes esto, yo no. Por eso necesitas que venga tu pastor y te diga, mira, abre mis ojos, quiero sentarme contigo. Dice que Apocalipsis está la iglesia de la Odisea, tal cual así. Dice, tú te crees rica, tú te crees la iglesia que tienes vista. Yo te voy a decir lo que eres pobre, desventurada, desnuda, eres tibia. Y le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré. Es la misma imagen del Salmo 23. Acuérdate que Apocalipsis hace muchas alusiones a los salmos. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Por tanto, arrepiéntete.
Nos habla que el Señor quiere tener comunión con su pueblo. Comunión, hermanos, es lo más glorioso que puede haber. Es un don descuidado. Él está ahí a la puerta llamando. Quiero sentarme a comer contigo. Sí, Señor, pero estoy ocupado. Ahorita estoy en mi negocio. Ahorita estoy en mi TikTok. Ahorita estoy en mi serie de Netflix. Ahorita no quiero comunión contigo. Y tu casa se está quemando. Tu vida está a punto de irse al precipicio. Él te dice, yo te quiero servir. Quiero que goces de la comunión íntima. Te pregunto, yo esto en mensaje práctico, ¿cuándo fue la última vez que tú gozaste de comunión? Que saliste de tu tiempo con el Señor y dijiste, comí con mi Señor. Por eso es que Él dice, no solo preparas mesa, sino que unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosante. Se ha cuestionado qué quiere decir este texto, si estaba aludiendo a cuando lo ungieron como rey. Mayormente por el contexto que está ahí en el desierto, el aceite servía como un refrigerio. Cuando estaba quemado el rostro de la persona por el sol, lo ungió con aceite. Servía como un óleo, como un bálsamo, como un olor fragante. Curaba heridas, refrescaba. Nos apunta que en el Nuevo Testamento hay un mejor aceite. Hay un aceite que pareciera que los cristianos hemos olvidado que existe. Pareciera que el Espíritu Santo, dijo un teólogo, es la persona de la Trinidad olvidada. Hermanos, Dios, Espíritu Santo, quiere ungir tu vida. Yo recuerdo, tenía como 20 años o 23 años, estaba hablándote hace 20, 22 años de esto. Una vez estaba pasando pruebas tan grandes y yo puedo identificarme con este salmo. Yo tocaba en el equipo de alabanza, estaba con la guitarra. No te puedo decir que vi al Señor, no te puedo decir que caí ahí tirado, que hablé lenguas, nada de esto. Literalmente. El Señor me dijo, ya levántate, ya deja de quejarte. Y sentí como Él ungió mi vida, no con aceite, con su espíritu. Me transformó, lo recuerdo como si fuera hoy. Sentí que Él tuvo misericordia, gracia. Él quiere derramar su espíritu sobre toda carne. Tú estás en gran necesidad y busca lo secular. Busca llenuras. Efesios dice, sean constantemente llenos del Espíritu Santo, no se embriaguen con vino. Me voy a echar una cerveza, mejor un tequila para que se me olviden los problemas. Te dice, no hagas eso. Busca al Señor y su llenura y su espíritu. Que esa es la verdadera unción del Espíritu Santo. Por eso termina diciendo, mi copa está rebosante. ¿Sabes qué? Ya lo vimos en Salmo 16. Se me ha acabado el tiempo. Estoy bendecido. Y mira la frase con la que termina. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por siempre. Es decir, me recuerda lo que cantamos el domingo anterior, que dice, tu fidelidad me persigue. Todos pensamos que merecemos este salmo, hermanos. Ay, el Señor es mi pastor. No, pero qué hermoso cómo él concluye. Ciertamente es una conclusión. Versículo 6, ciertamente el bien, pero más que el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por siempre. ¿Sabes por qué estás aquí tú? Por su misericordia. Repítetelo. Cuando dice que el bien te va a seguir es por su misericordia, no por tus obras, no por tu bonita cara, no por tus éxitos. Más bien es por mi misericordia y te promete, o David decía, esta es mi esperanza. Aunque ahorita estoy en un desierto, yo quiero morar en la casa del Señor. Todos los días de mi vida. Veremos en esta serie el Salmo 84 cuando dice, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Ahora este salmo, mis amados hermanos, también apunta. Qué tremendo que este salmo, yo no lo había visto, se apunta a dos oficios que Israel sabía que el Mesías cumpliría. Israel sabía que el Mesías sería el pastor. Mira Isaías 40:10, miren al Señor Dios, vendrá con poder y su brazo gobernará por él. No está hablando de la segunda venida, esta profecía está hablando de la primera venida y también de la segunda, pero de la primera venida, tiene un doble cumplimiento. Con él estará su galardón
y su recompensa delante de él. ¿De quién está hablando? Del Mesías prometido. Isaías 40:10 y el 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Esto aconteció en la primera venida del Señor, pero lo más hermoso es que esta profecía se vuelve a cumplir en la segunda venida del Señor, cuando dice que habrá gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación, Apocalipsis 7, que Él cargará a sus corderos como pastor. Yo cuando era niño tenía un pastor que no era tan buen predicador. No se le entendía mucho, daba como muchas vueltas a los pasajes y le repetía los mismos versículos. Pero tenía un don. Si querías, estabas en una bronca, querías que ese pastor te abrazara. Rebosaba de amor. Rebosaba de cuidado. Y si tú tenías una bronca, si tú eres una mujer de su iglesia o un hombre de su iglesia y estabas diciendo, ya no sé cómo hacer con mi matrimonio, tú ibas con el pastor y, pastor, no le habías ni terminado de decir y él ya te estaba abrazando. Quizás tú no tuviste un padre así. Quizás no tienes un pastor así. Pero te quiero decir, Jesús dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor. Este pasaje apunta al buen pastor, y el buen pastoreo no solo es que te apapache, que te alimente, que te cuide, sino que el buen pastor lo demostró. El buen pastor dio su vida por sus ovejas. Te iban a comer los leones, te iban a comer los lobos, los osos, que era Satanás, la carne, el mundo, y te iban a mandar al infierno eterno. Y Él dice, yo doy la vida por tus pecados para salvarte y redimirte. Yo soy tu buen pastor, quien te proveo, quien te cuido, quien estoy contigo en las más grandes tribulaciones, porque te lo demostré en la cruz del Calvario. Y por ilógico que parezca, el Rey del universo también es el siervo de su iglesia. Porque el Hijo del Hombre, Marcos 10, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Que este salmo nos aliente a creer estas grandes verdades. Pónganse de pie. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.